Bueno, acá al costado de la ruta hay un mirador. Ese lago que se ve abajo es el Despreciado. El Deseado no se llega a ver. El Despreciado desagua al estrecho de Magallanes. Y todo ese turbal que ven ahí, todo ese es el sendero que va a La Paciencia. Cuando no había camino, por acá arriaban vacas y ovejas para llevarlas hasta Estancia Lago Fañano. Todo por este filo, después bajaban al Deseado y después volvían a subir, se metían en el cañadón y llevaban los animales. Este es un río que siempre que cruzo el puente por la ruta digo tengo que probar pescarlo y nunca lo hago. Así que ahora paré y voy a ver si hay algo. Yo mucho de pesca en río no entiendo, pero sé que hay que tirar contra la corriente para que se hunda un poquito la mosca y empezar a recoger por acá. Vamos a ver. Y le puse esta de patitas de goma. Vamos a ver si funciona. Según los manuales, en ese paredón ahí tendría que haber trucha. Vamos a ver si la pego con la mosca. Linda corredera esta, ¿eh? La voy a probar con moscas varias y después, bueno, sigo viaje. Bueno, nada de pesca. Seguimos viaje. Vamos a ver si metemos alguna caminata. Bueno, muchísimo viento, pero voy a hacer este sendero. Pietro Grande, del Parque de Caruquinca. Vamos acá adentro del bosque, seguramente no hay viento, ahí les cuento un poco más. Hasta ahí arriba voy. Va a ser la primer cumbre que haga después de la quebradura. Ahí, eso que vemos ahí son las señales que tiene este sendero. Son señales estilo Selna. Qué buena vista desde acá. Recién debo haber hecho 1 kilómetro nomás. Acá le hicieron como una escalerita y se mete ya en el bosque. Ahora calmó el viento. Acá adentro calmó. Bueno, hice un alto en el bosque. Les cuento un poco del sendero. Este se llama Petrio Grande o Pietro Grande, algo así. Es un cerro. Es todo en subida. Tiene una pendiente interesante, pero creo que es bastante corto. Forma parte de la red de senderos del Parque Caruquinca. El Parque Caruquinca son 300.000 hectáreas que están acá en Tierra del Fuego, que las administra una fundación, y para hacer los senderos te cobran una entrada de 10.000 pesos chilenos. Yo no la pagué porque no me anduvo la tarjeta de débito. Me voy a tener que fijar a ver qué pasó, porque pienso seguir el viaje en Chile y no sé si no me funciona la tarjeta. Debería haber funcionado. Muy lindo el sendero, típico bosque del ecotono fueguino, que es la transición entre el bosque subantártico y la estepa. Muy lindo bosque. Bueno, acá tenemos un mirador o seguir. A ver, elijan ustedes. Ah, sí, así el que estaba en vivo. No, vamos al mirador. Vamos para allá. Vemos que se ve y después seguimos. Acá está el mirador. Se ve todo el valle del río Rasmussen. La sede del Parque Caruquinca, que es donde me cobraban los 10.000 pesos, pero no me pudieron cobrar. Se ve el puente donde estuve pescando antes. Más atrás todas las montañas del sur de la isla. Y todo este bosque del Parque Caruquinca, que antiguamente era una estancia, después pasó a una forestal, Trillium, y después de Trillium, que quebró la empresa, quedaron las 300.000 hectáreas para el Parque Caruquinca, y hoy son de conservación. Hay un arbolito solitario ahí, es muy loco, lo han dejado solo el arbolito, anda a saber qué es.
es allá arriba. Ahora volvió el viento más fuerte. Se sale del bosque y aparece el viento fuerte. Subo eso y creo que ya llego a la cima. Bueno, un poquito más y parece que llego. Vamos a ver qué tal la vista de este cerro, que me dijeron que está muy buena. Tardé 1 hora 20. Acá está Pietro Grande, campamento Vicuña. Acá es donde está la administración del parque, Río Rasmussen, y estancia Vicuña, que después vamos a pasar. Muy bueno, esas fotos ahí parado arriba de estas piedras así con la vista son re vendedoras. Yo no las puedo hacer porque se me vuela la cámara, se me vuela el trípode, pero muy interesante para sacarse una foto acá. Y tiene vista 360 de todo. Acá habla de la estancia Vicuña, que después la vamos a ver, paso ahora en un rato por ahí. Muy lindo el cerro este, la verdad que tiene una cumbre bastante completa, con buenas vistas y lugares bien fotogénicos para tomarse una linda foto que parezca que estás en el medio de la nada. Bueno, acá en esta partecita calmó un poco el viento. La cima está muy buena, es una cima bien amplia y que se ve toda la isla completa. Se ve ahí la parte de las estancias, el río Rasmussen, ya ahí una parte de eso ya es Argentina. Hay que caminar un poquito y ver toda la zona del Caruquinca. Aquello de allá ya es Cordillera Darwin. Acá arriba se va a ver el Lago Blanco y Pampahuanaco. Bueno, otra cumbre más, una cumbre pequeña, pero bueno, contento que la pude hacer después de la quebradura y con 6 tornillos adentro de la gamba. Así que iniciamos la bajada. Ahí se ve la cima. Está muy bueno que vas por un lado y la bajada es por otro lado. Eso me gusta, está buenísimo. Entonces acá estoy yendo por otro lado. Después se debe unir la subida allá más abajo. Sigo por la bajada, no se une. Y estoy yendo para el lado de la estancia Vicuña. Interesante el circuito, porque se torna más ameno ir por un lado y volver por el otro. Un arbolito y un banquito acá para sentarse. Arbolito que es una lenga. Sí, una lenga. El banquito. Un zorro albino. Un zorro albino. Bueno, qué lástima que se fue rápido, pero bueno, por lo menos este zorro le tiene miedo a la gente. Y me parece que era un zorro albino, no creo que sea un perro salvaje, porque no tenía pinta de perro. Igual después voy a preguntar acá en el parque, porque me dijeron que tenga cuidado con los perros salvajes, pero ese no tenía pinta de perro. Espectacular el sendero, es circuito 100%, porque lo que repetís son únicamente los primeros 500 metros, que es ese caminito de ahí. Después todo lo otro, vas por un lado y volvés por otro. Está excelente.
3 horas 40 le metí, hermoso el recorrido. Ahora me voy a la administración del parque a avisar que ya lo hice el recorrido y bueno, que estoy bien, que no me comió ningún perro salvaje. Fundada en 1915, la estancia Vicuña. Y para allá hay una zona de cabañas, refugios y qué sé yo. Y para aquel lado está la zona de acampe que voy a ir ahora para allá. Ya varias veces me ha pasado en el bosque estas cosas. Esto es Villa Pampa Guanaco. Y este es el living, cocina, comedor, que está espectacular. Tiene